En este mundo cambiante y acelerado, el concepto de empresas líquidas viene muy bien. Si bien este concepto innovador que propuso el sociólogo Zygmunt Bauman data del año 2000, hoy en día aplica más que nunca a las empresas, que sin duda tendrán que prepararse para operar de manera líquida. ¿Quieres saber más? Escucha hasta el final de este episodio. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Este concepto de las organizaciones líquidas me parece realmente muy interesante. Y como líderes empresariales debemos pensar en cómo es la operación de esta forma tan innovadora de organización en las empresas, que sin duda traerá nuevos retos para gestionar a las organizaciones. Este tipo de empresas recibe este nombre para describir a las organizaciones que se adaptan rápidamente a los cambios y a los desafíos del entorno. Si no has escuchado el episodio 4 sobre el impacto del entorno en la gestión de tu empresa, tienes que escucharlo. Este término de organizaciones líquidas o empresas líquidas es una metáfora que compara las características de estas organizaciones con las propiedades de los líquidos, en donde las empresas, en lugar de tener una estructura jerárquica rígida y definida, se convierten en organizaciones flexibles, adaptables y orientadas hacia el cambio constante. En el episodio 3 de este podcast ya veíamos los tipos de estructuras organizativas y su impacto en las empresas, así como sus ventajas y desventajas. También veíamos que la tendencia es que las empresas pasen a tener un tipo de estructura organizativa más flexible. De acuerdo a la metáfora que presenta este concepto, las empresas sólidas son rígidas, mientras que las empresas líquidas fluyen con el entorno, se adaptan y se transforman para sobrevivir en los entornos cambiantes. Yo creo que las organizaciones sólidas con el pasar del tiempo llegarán a ser historia. Por lo tanto, ten en cuenta que las empresas deben ser más proactivas, innovadoras, ágiles y líquidas. Pero veamos cuáles son las características de las empresas líquidas. Las organizaciones líquidas se caracterizan porque se adaptan sin demasiado esfuerzo y además predomina un ambiente de cooperación entre los diferentes equipos y departamentos, los cuales tienen como objetivo lograr un propósito común que es compartido por todos. Y en este contexto no son necesarios los cambios en el organigrama o en los puestos de trabajo. Las empresas líquidas no son burocráticas y son transparentes. La comunicación fluye en todas las direcciones. También se caracterizan porque el trabajo se ejecuta por proyectos, se emplea el teletrabajo y utilizan horarios flexibles que favorecen la conciliación de la vida laboral con la vida personal. Como te comentaba anteriormente, la flexibilidad es una de las principales características de este tipo de empresas, ya que estas organizaciones no están ancladas a las estructuras tradicionales y pueden cambiar rápidamente su enfoque, sus objetivos y formas de trabajo. Se caracterizan porque son empresas ágiles y responden eficientemente a los cambios en el entorno. Revisa el episodio de Agilidad Empresarial de este podcast que está muy interesante. Ten en cuenta que las organizaciones líquidas practican la adaptabilidad, pues tienen la capacidad de adaptarse continuamente a las nuevas circunstancias, aprovechando las oportunidades y superando los desafíos. Esto implica la disposición a abandonar prácticas antiguas y a adoptar nuevas ideas y tecnologías. Este tipo de empresas emplean redes y la colaboración, ya que estas organizaciones valoran las conexiones y las relaciones tanto internas como externas. Es decir, fomentan la creación de redes con otras organizaciones, socios y clientes, lo que les permite obtener conocimientos y recursos adicionales. Además, toman las decisiones de manera descentralizada, permitiendo que la información y el poder fluyan más libremente en la organización. Esto facilita la toma de decisiones más ágil y empodera a los miembros para actuar de manera autónoma y responsable. No dejes de ver el episodio sobre cómo tomar decisiones efectivas en un mundo en constante cambio. Las organizaciones líquidas también promueven un ambiente de aprendizaje continuo donde la innovación y el crecimiento personal y organizacional son valorados. Se fomenta la experimentación, el análisis de datos y la mejora constante de los procesos. Además, existe una cultura abierta al cambio porque estas organizaciones valoran la creatividad, la iniciativa y la disposición al cambio. Se fomenta una cultura en la que los errores se ven como oportunidades de aprendizaje y la adaptabilidad es clave para el éxito. Asimismo, la planificación estratégica no es rígida y se vale de mecanismos de planificación estratégica flexibles como la planificación por escenarios para moverse rápidamente, ya que este es un método de planificación flexible y único para cada empresa que considera múltiples variables del entorno y prepara a tu empresa para posibles escenarios futuros. Si te interesa el tema, te invito a mi webinar gratis sobre planificación por escenarios. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Por otra parte, ten en cuenta que las organizaciones líquidas
cuentan con trabajadores gaseosos, tal como lo oyes. Así como el término de organización líquida es muy innovador, también está el término de trabajadores gaseosos, que igualmente podrían ser denominados como talento líquido. Este talento se caracteriza por ser un empleado digitalizado, un profesional que se focaliza en los objetivos y huye de la cultura en la que se premia el presencialismo. También trabajan por proyectos, por lo que debes acostumbrarte a cambiar de equipo de trabajo constantemente. Una característica de las empresas líquidas es que es común trabajar con servicios de outsourcing y con freelancers. Como ves, este tipo de organizaciones supone varios retos, como poder diseñar productos y servicios alrededor de los clientes, así como operar de forma fluida sin la utilización de descripciones de puestos y cargos. Otro reto para estas organizaciones es evitar llegar al caos, sobre todo cuando las empresas comienzan a transformarse de organizaciones sólidas a organizaciones líquidas. Asimismo, se debe considerar como un reto importante que en este tipo de empresas se está constantemente viendo nuevas formas de hacer las cosas, aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo, por lo que se requiere un desarrollo acelerado de habilidades. También ten en cuenta que la gestión del desempeño y el liderazgo son diferentes, por lo que suponen grandes retos para estas empresas. Entonces, para estas organizaciones pareciera más pertinente utilizar una estructura circular o una estructura organizacional de tipo red. Como puedes ver, las organizaciones líquidas se caracterizan por su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios, por su enfoque en la flexibilidad y la colaboración, y por la propensión al aprendizaje continuo. Estas características les permiten enfrentar los desafíos de un entorno empresarial en constante evolución y aprovechar las oportunidades que surgen. Estas organizaciones tienen claro que deben desprenderse de los modelos de gestión rígidos y jerárquicos, que deben ser más transversales, menos basadas en el control y deben tomar en cuenta la opinión que tienen los clientes. Se podría decir que estamos entrando en lo que se podría llamar la modernidad líquida, donde ya no hay certeza, ya que a diferencia de lo sólido o rígido, lo líquido fluye. Como puedes ver, en las organizaciones líquidas los cambios son muy rápidos. ¿Están en tu empresa visionando modelos de gestión empresariales más líquidos o flexibles? Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos, puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.